Buenas noches a todos. Feliz Día de la Madre a todas las mamás que están aquí. Qué bueno que es poder estar compartiendo la palabra de Dios. También un saludo para los que están viendo la transmisión en vivo. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ruth. Vamos al Antiguo Testamento, está después de Jueces. Y vamos a tener la meditación de esta noche. Y el tema que hoy quisiera hablarles es la adversidad, entre pregunta, carga o puente. Y antes que nada quiero tener un tiempo de oración y encomendarnos al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por este día, Padre. Bendice a las madres que están presentes, Señor, las madres que nos están viendo. Te pido que tu Espíritu, Señor, aplique tu santa palabra a nuestras vidas, a nuestro corazón. Que podamos entender, Señor, que en tu soberanía tú permites las adversidades en nuestra vida, Señor. Pero también está en nosotros la decisión de permitir, Señor, si la adversidad va a ser un puente o va a ser una carga en nuestra vida, Señor. Danos la sabiduría, el discernimiento, no solamente para entenderte esta noche, sino también, Señor, para aplicar tu palabra y ser obediente a ti, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones para la edificación del cuerpo que es tu iglesia y para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdame a hacerlo en el poder y en la dependencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, adversidad, la adversidad, carga o puente. Y antes que nada, la adversidad, pensaba que en nuestra vida muchas veces nosotros estamos por entrar en una etapa de adversidad, nos encontramos en adversidad o estamos saliendo de una adversidad. La adversidad en nuestra vida es una palabra general, puede entenderse o podemos vivirla de diferentes formas. Adversidad es la pérdida de un ser amado, es problema económico, es un problema de salud, es un problema de depresión, es un problema emocional. Podemos estar toda la noche hablando de lo que podría ser una adversidad en nuestra vida. Y sé que el Señor sabe y sé que el Señor te ha traído en esta noche. Aquí quizás estás pasando por un momento de adversidad, pero también está en nosotros el saber si la adversidad va a ser una carga en nuestra vida o si va a ser un puente para que nosotros veamos al Señor y para que nosotros crezcamos en el Señor. Porque esa es la idea, de saber que en nosotros está la decisión. Pero viendo aquí en la palabra de Dios y en su consejo en esta noche, vamos a ver que la adversidad es una decisión personal, si la adversidad se transforma en una carga o en un puente en nuestra vida. Ahora, cuando la adversidad se transforma en una carga, vamos a ver tres principios por los cuales se transforma nuestra vida en una carga, la adversidad. Y si dan la vuelta en la página en Ruth, para entrar un poco en el contexto, en el último versículo de Jueces, capítulo 21, dice, versículo 25, que es el último: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hoy leyendo este versículo me ponía a pensar que nos estamos muy lejos de ese versículo en la actualidad. Vamos a ver el primer punto, que es cuando la adversidad se transforma en una carga, cuando dudamos del Señor. Y hay algo que cuando la adversidad se presenta en nuestras vidas, nosotros lo primero que hacemos es dudar. Ahora, vamos a leer los dos primeros versículos en el libro de Ruth. Dice: aconteció en los días
que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el nombre de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora, ¿por qué duda? Porque lo primero es cuando nosotros dudamos del Señor, porque aquí pasaba una cosa. Dice que esta persona, Elimelec, que era el jefe de la familia, que su nombre quiere decir mi Dios es el rey, era una persona que amaba a Dios, que también tenía su esposa Noemí, que también amaba a Dios y sus 2 hijos, pero dice que había un problema, había una adversidad en ese momento que era el hambre. El Señor había disciplinado quizás a la nación de Israel por su incredulidad y por su pecado, y dice que ellos salen de Belén, que quiere decir, Belén quiere decir la casa de pan. O sea, en ese tiempo, en esa región, dice que abundaba el pan, abundaba el trigo, abundaba el maíz. Y se presentó la adversidad de que había hambre, y ellos tomaron la decisión de salir de ahí e ir al pueblo de Moab. Y ahí es a donde duda Elimelec y su familia. Ahora me ponía a pensar muchas veces que nosotros pasa lo mismo. Cuando se presenta una adversidad, lo primero que hacemos es dudamos del Señor. En este tiempo de crisis económica en el país, cuando la verdad que muchos no llegamos ni a fin de mes con el sueldo, pasa que nosotros dudamos del Señor. Pasa que nos ponemos a pensar si va a alcanzar la comida a fin de mes, si vamos a pagar las cuotas del colegio, del alquiler. Y nos ponemos a pensar y empezamos a dudar del Señor. Empezamos a ver que el dinero no nos alcanza. O quizá la adversidad en tu vida sea una enfermedad que estés pasando, una enfermedad que esté pasando un familiar tuyo. O la adversidad sea cuando uno duda del cuidado del Señor. A mí me ha pasado con mi mamá en la pandemia, y no sé, cuando ella se contagia y estamos con mi hermana ahí, era un tiempo muy difícil porque era ver que una de las cosas más importantes de mi vida se podría ir en pocos días. Y para mí ha sido una semana muy difícil. Ha sido una semana de dudar del Señor, pero también ha sido una semana de aferrarme al Señor. Lo primero, estamos viendo, la adversidad se transforma en una carga cuando nosotros dudamos del Señor, dudamos de su providencia, dudamos de su palabra y de sus promesas también. Porque muchas veces cuando nosotros estamos leyendo la palabra, muchas veces Dios nos da promesas para que nosotros las memoricemos y nosotros nos olvidamos. Dudamos del poder del Señor, dudamos del cuidado del Señor también. Ahora me ponía a pensar también en si la adversidad que vos estás pasando tiene salida. ¿Crees eso en esta noche, hermano? Hermana que has venido hasta aquí, ¿crees que tu adversidad tiene salida? Seguramente que sí. Seguramente que el Señor está obrando en esa adversidad y está trabajando en nuestros corazones. Cuando la adversidad se transforma en una carga es cuando dudamos del Señor. Segundo, cuando nosotros desobedecemos al Señor. Dice el versículo 3, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Mirá esa adversidad. La mujer pierde
el marido, pero también pierde los dos hijos. Qué adversidad, ¿verdad? Pero aquí el punto es cuando nosotros desobedecemos al Señor, estos dos hijos que han quedado, dice que han tomado mujeres moabitas. Y eso era un pecado delante de Dios, porque Dios había dicho en su palabra que el pueblo de Israel no tiene que juntarse con ninguna otra raza. Sin embargo, ellos han desobedecido la palabra y se han casado con mujeres moabitas, con mujeres que no conocían al Señor. Y estudiando los nombres de los hijos, dice que uno de los hijos, el nombre quiere decir debilidad, enfermedad, y el otro quiere decir algo débil. Y lo relacionaba con cuando nosotros desobedecemos al Señor, cuando el pecado entra en nuestra vida, nosotros nos sentimos mal. El pecado trae enfermedad física a nuestro cuerpo. Nos sentimos mal, nos sentimos desanimados, nos sentimos tristes. Qué feo cuando un creyente está deshonrando a Dios, desobedeciendo a Dios, porque puede sentirlo en su corazón que está triste, está desanimado. Es debilidad espiritual, enfermedad física, pero también trae soledad. Cuando nosotros estamos en pecado, empezamos a alejarnos de los hermanos, empezamos a no contarle, a sellarnos, y eso es muy peligroso para la vida del creyente. Hemos dicho primero, cuando dudamos del Señor, cuando desobedecemos al Señor y cuando desechamos al Señor. Vamos un poquito más adelante, versículo 12. Noemí con sus dos hijas, o con las mujeres de sus hijos, dice el versículo 12: volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Aquí lo que podemos ver que Orfa dice que le ha besado a Noemí y se ha ido para sus dioses, se ha ido para su pueblo, para Moab. Y yo lo veo aquí como algo que ella ha desechado. Ella ha desechado al Señor. Muchas veces pasa eso en nuestra vida. Viene la adversidad, dudamos. Viene la adversidad, desobedecemos al Señor. Y viene la adversidad y nosotros desechamos al Señor. No le damos el lugar. No le damos el lugar en nuestra vida para que el Señor trabaje en esa adversidad. Y aquí dice, ella se ha vuelto a sus dioses. Y muchas veces el Señor quiere trabajar en esos dioses que nosotros hemos creado en nuestra vida. Quizás sea una serie, quizás sea algo bueno, pero que te está quitando el tiempo con el Señor. Y créeme que el Señor siempre va a trabajar y siempre va a querer que Él tenga el primer lugar. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que siempre quiere lo mejor para nosotros, quiere el primer lugar en nuestras vidas. Y sin duda va a ser eso siempre en nuestro corazón, va a trabajar en nuestro corazón. Pero lo importante es que nosotros no endurezcamos nuestros corazones, porque el proceso del pecado es así. Cuando el pecado entra en nuestra vida, endurece nuestro corazón. Hoy pensaba en una adversidad que me tocó pasar, en realidad nos tocó pasar con Mica. Cuando nosotros estábamos orando para ser novios,
y ya estaba todo saliendo a la perfección. Y bueno, me quedaba a hablar con los padres. Voy a hablar con su mamá y su mamá como que no me quería atender. Y cuando llegaba a hablar con el papá, me acuerdo ese día voy y no me lo ha dicho directamente a mí, pero lo ha dicho, estaba en la casa. Creo que eso lo ha dicho a Mica. Y la palabra de don Chicho, el papá de Mica, dice, yo no tengo nada que hablar con él. Así. Y imagínate, yo era todo que se iba dando, pero pum, el papá de Mica no quería saber nada conmigo. Y no sé, recuerdo que ese día he salido en el auto y me caían las lágrimas porque no entendía. Si yo le decía al Señor, yo estaba siendo obediente, yo te estoy sirviendo, me estoy congregando, creo que estoy haciendo todo bien. Y me salían las lágrimas de mis ojos y no entendía la verdad por qué pasaba estas cosas. Pero con el tiempo he llegado a comprender de que el Señor buscaba algo en mi corazón, buscaba cambiar mi corazón, buscaba que le empiece a hacer preguntas como, Señor, ¿qué área de mi vida quieres trabajar? ¿Hay algún pecado que deba confesar? ¿Hay una promesa que deba reclamar? Empezó a hacer esas preguntas. Creo que ha sido un tiempo en el cual nosotros dos hemos acercado un poquito más a Dios. Y creo que han pasado como 5 meses más o menos, me ha hecho difícil. Han pasado como 5 meses cuando él solito me ha dicho, venga, ahora sí quiero hablar con usted. Y me ha dado lo que, y me acuerdo que ese día me llegaron un alfajor también. Y si me viera la alegría que tenía Churi ahí, impresionante. Pero el punto es la adversidad, ponerse a pensar que el Señor está trabajando. Aquí en el libro de Ruth nosotros vemos una historia de amor, pero atrás del telón está el Señor en su soberanía trabajando en corazones. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor conoce tu adversidad. El Señor conoce quizás que tus hijos están descarriando. Quizás no llegamos a fin de mes o cualquier adversidad que estás teniendo. El Señor la conoce. El Señor sabe. Y seguramente está ahí detrás del telón, obrando en tu corazón, obrando en tu vida, obrando en la vida de tu hijo, de tu familia, de tu esposa. Quiero aclarar que con mi suegro ahora me ama mi suegro. Ahora tengo una buena relación. Vamos a ver cuando la adversidad se transforma en un puente para que nosotros veamos al Señor, conozcamos más al Señor. Lo primero, volver la atención a la voz de Dios. Dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Volver la atención a la voz de Dios. Cuando viene la adversidad, lo primero que nosotros tenemos que hacer es estar atentos a la voz de Dios. Es empezarle a hacer preguntas a Dios. Es empezar a orar, pero no solamente con la boca, sino también con el corazón. Muchos de aquí que tenemos años como creyentes, ya tenemos mecanizada lo que le vamos a decir al Señor. Ya tenemos como una oración armada. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a orar con el corazón. Que no sea una relación de padre a Dios, sino de hijo a Dios, sino como de hijo a padre, que nosotros le podamos contar lo que nos pasa, podamos llorar delante de Él, podamos decirle y tratarlo como un padre que es. Una relación genuina, volverse a la palabra, volver cada día. Nosotros muchas veces pasan días que nosotros no vamos a la palabra y andamos como divagando, no sé qué, sin el consejo de Dios. Y después pasa que nos estresamos,
y chocamos con, no sé, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, y explotamos y después se resume en una sola palabra: creo que no estoy bien con el Señor. ¿Es verdad? Pasa eso en nuestra vida. Pasa que explotamos y después nos traemos a la conclusión de que estamos lejos del Señor. Lo primero que tenemos que hacer, volver la atención a la voz de Dios. Lo que hizo esta mujer, Noemí, dice que ha escuchado la voz de Dios, pero también dice que ha sido sumisa a la voluntad. Noemí no entendía muchas cosas, Ruth no entendía muchas cosas, pero lo bueno es que ellos han sido sumisos a la voluntad. Quizás vos en esta adversidad, en este problema, vos no entiendas lo que estás pasando. Muchas veces te puedes hacer una pregunta y decir: Señor, no entiendo lo que vos estás haciendo. El Señor, el Señor sabe. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Ser sumiso al Señor. Es decirle: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero me someto a vos y voy a buscarte más, voy a orar más, voy a pasar más tiempo con vos, tiempo de calidad, no solamente tiempo con la palabra porque el consejero te ha dicho que te va a controlar el devocional. No, eso está mal. El tiempo de calidad con el Señor es vos y el Señor. Es esa comunión con la palabra, esa cercanía con la palabra. Segundo, volver al punto de partida. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a su casa, a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Aquí me resulta muy atractivo la palabra volveos, que hace referencia al arrepentimiento como al volver. Dice que ellos se han vuelto, han decidido volverse. ¿Y cuál es el punto? Volver al punto de partida es volver a la comunión con el Señor. Es decirle: estoy pasando por alguna dificultad, estoy pasando por un tiempo en el cual no puedo dejar mi pecado. Este es el tiempo para volverse al punto de partida. Para volver al punto de partida y decir: Señor, esta es mi lucha. Este es mi pecado que yo no puedo dejarlo. Quiero volver al punto de partida. Te pido perdón y me arrepiento. Y muchas veces pasa que ese arrepentimiento es un sentimiento en nosotros, es un pesar, pero no hay un cambio de mente, no hay una decisión, porque el arrepentimiento genuino es un cambio de mente, es cambiar la manera de pensar, cambiar la manera que vos tenías de ver cosas y decirle: Señor, quiero cambiar mi vida, quiero entregarte esta carga, este pecado, para buscar la santidad, para buscar lo que a vos te agrada. Y por último, volver a las decisiones firmes para el Señor. Dice el versículo 16 y 17, respondiendo Ruth dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Volver a las decisiones firmes del Señor. Y cuando digo decisiones firmes es, no solamente, no cuesta mucho tomar la decisión, decisiones firmes para el Señor. Lo que cuesta es mantenerse en esa decisión. Eso es lo que cuesta en nuestra vida. ¿Cuál es la decisión que en esta noche vos tienes que tomar? Quizás de volver al Señor,
quizás de volver a la comunión, a la oración, o quizás de decirle, Señor, no entiendo la adversidad que estoy pasando. Quiero que esta adversidad sea un puente para que yo pueda verte, para que pueda crecer, para que pueda verte a ti, obrar en mi vida. Dice que, si me acompañan al versículo 2, al capítulo 2, perdón. Aquí Noemí y Ruth ya estaban en Belén de nuevo. Dice el capítulo 2, versículo 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Ahora, este personaje Boz que está aquí era un pariente cercano de Noemí. Era aquel pariente que podía redimir. Aquí dice que era el pariente cercano. ¿Qué es eso? Que el pariente cercano se tenía que hacer cargo de ella. Era una ley que como reivindicaba a esas mujeres que habían quedado viudas, porque en ese tiempo era el hombre el que trabajaba, era el hombre el pilar de la casa. Y ellas si algunas mujeres se morían de hambre, no consiguen trabajo. Y aquí esta persona, Vos, aparece como el pariente cercano, como aquella persona que redime. Y al último termina casándose con Ruth, termina dándole muchas bendiciones. Y es un reflejo de lo que pasa en nuestras vidas. Y si vos has venido por primera vez aquí, si vos quizás te han invitado por primera vez, es lo que muchos de aquí hemos experimentado. Éramos nosotros, como Noemí y como Ruth, aquellos que estamos desamparados sin Dios, sin Cristo, aquellos que andamos solos. Pero es vos el que toma el tipo de Cristo que Él toma, paga el precio. ¿Y cómo ha pagado el precio? Muriendo en la cruz por nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es creer en el Señor Jesús. Dice la Biblia que aquel que cree en el Señor Jesús dice que es salvo. Pero no solamente uno tiene que creer en la obra de Cristo, sino también tiene que arrepentirse de su pecado. Arrepentirse de su pecado y decirle sí al Señor. Quiero hacer una oración. Si vos has venido por primera vez, quiero invitarte a que hagas esta oración y le digas así al Señor. Padre, que estás en los cielos, quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte perdón, Señor, por esta vida de pecado, esta vida de vicios. Pido que tú me perdones, pero también he conocido una gran verdad de que nuestro Señor Jesús ha venido a morir por nosotros y ha venido a salvar. Creo en el Señor Jesús y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero experimentar, Señor, las bendiciones, no solamente que tú tienes aquí en la tierra, sino también las bendiciones eternas de saber que nos has arrebatado del infierno y que nos diste un cielo por la eternidad, Señor. Gracias por esta salvación. Quiero que todos sigan con las cabezas inclinadas. Y si vos has venido por primera vez y si has hecho esta oración, te voy a pedir que solamente levante la mano y la bajes, para que nosotros podamos estar orando por vos. Bien, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Seguimos así, permaneciendo con las cabezas agachadas. Y también hablarle a los hermanos, hablarle a la congregación entera. Y orar y decirle así al Señor: Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por tu misericordia. Señor, no conozco las adversidades por las cuales tu pueblo está pasando, pero sé perfectamente que tú la conoces, Señor. Te ruego que tu mano consoladora esté sobre cada uno de nosotros y que podamos aplicar, Señor, tu palabra, lo que hemos aprendido esta noche, y sobre todas las cosas, Señor, que la adversidad pueda ser un puente para que nosotros podamos mirarte, contemplar y saber y confiar de que tú tienes un plan y un propósito maravilloso en nuestras vidas, Señor. Que si tú has permitido estas adversidades es porque quieres trabajar en nuestro corazón y quieres que nosotros veamos y entendamos, Señor, que tú eres el único Dios bueno, santo, que tiene propósitos buenos para nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por tu palabra y agradecemos también por los hermanos y por las personas que han venido en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.